Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para Gensler es un placer compartir con ustedes la conferencia que tenemos preparada para el día de hoy. Primero que todo, quiero aprovechar para contarles un poquito de Gensler. Gensler es una firma de arquitectos y diseñadores que es una empresa multinacional cuya casa matriz está en San Francisco, de Estados Unidos. Alrededor del mundo somos más o menos más de 6,000 empleados y tenemos oficinas en 50 ciudades en diferentes partes del mundo. Costa Rica actualmente tiene el rol de ser casa matriz para todo lo que es Latinoamérica, en la cual tenemos oficinas en Colombia, en México, en Sao Paulo y la oficina de Costa Rica. Eso es lo que tenemos representación en Latinoamérica. Hemos querido el día de hoy compartir este webinar denominado El futuro de los espacios de trabajo post-COVID-19. Y para esta charla que ustedes van a tener, nos va a acompañar Jessica García. Jessica es codirectora de Gensler Costa Rica. Ella lleva trabajando en la firma 13 años. Ella es máster en arquitectura sostenible y herramientas de control ambiental del Politécnico de Cataluña en España. Entonces, con toda la experiencia que ella tiene y con todo el proceso que Gensler ha estado trabajando, es que pues le doy la cordial bienvenida a Jessica para que ella pues tome el micrófono y les pueda ayudar a ustedes con esta información. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse a este webinar el día de hoy. Luego de varios meses, 115 días para ser exacto en mi caso, no que esté contando, de estar confinados en nuestras casas, intentando encontrar cierta normalidad entre tanta incertidumbre, no cabe la menor duda que estamos ante una situación que no tiene precedentes. Como seres humanos estamos luchando con muchos desafíos y basándonos en nuestro trabajo a nivel global, así como a lo largo de América Latina, hemos creado unas guías de diseño y servicios con la intención de apoyar a nuestros clientes con algunos temas. Quiero, antes de iniciar, compartirles que en la sección de preguntas pueden anotar ahí cualquier duda que quisieran hacer, cualquier consulta que quisieran hacer, y al final vamos a abrir un espacio para contestarles esas preguntas. Entonces, como les comentaba, estamos trabajando en guías de diseño y servicios con la intención de apoyar a nuestros clientes con acciones inmediatas a corto y largo plazo que nos permita convivir con la pandemia y a largo plazo para reimaginar un futuro post-COVID. Como mencionaba Ana, Gensler es una comunidad, realmente trabajamos a nivel global en conjunto con nuestras oficinas en Latinoamérica en diseñar para la mejor experiencia humana. Y realmente nos apasiona el diseño y sabemos el impacto que puede tener en la vida de las personas. Y trabajamos muchísimo en investigación a nivel global. Invertimos un porcentaje de nuestras ganancias globales para desarrollar proyectos, investigación y conocer un poco sobre lo que está sucediendo a nivel global para poder traerlo a nuestros clientes soluciones innovadoras. Siguiente. Creo que se pegó la presentación. Si quiere pasemos a la siguiente. Gracias. La siguiente. Hemos estado trabajando mucho a nivel global en escuchar a nuestros clientes, pues nadie realmente nos capacitó para responder a una situación como esta. Hemos hecho más de 300 mesas redondas, talleres y encuestas para conocer de parte de nuestros clientes sus desafíos, cuáles son sus preguntas y qué oportunidades tenemos para abordar los temas más urgentes hoy en día. De aquí salimos con mucha información valiosa que nos permite ofrecerles soluciones inmediatas para poder preparar los espacios de trabajo para un eventual retorno, obviamente con distanciamiento social, pero que nos permite encontrar una nueva normalidad para convivir con la pandemia. Pero el tema que quisiera tocar el día de hoy es un poco más allá de la normalidad con la que vivimos hoy, sino cómo podemos reimaginar nuestro futuro. En conjunto con nuestros clientes, estamos ayudándolos a preparar los espacios
apenas nos permitan regresar eventualmente. Obviamente lo primero que hemos hecho todos es desarrollar protocolos de higiene, distanciamiento social, pero aún sin saber y sin haber regresado, ya estamos viendo la necesidad de desarrollar nuevas tipologías de espacios que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros colaboradores, pero que también pensando cómo las personas van a utilizar ese espacio. Por ejemplo, los accesos, la infraestructura y los sistemas de lo que, ¿verdad?, que están compuestos los edificios, van a empezar a buscar mejoras un poco más permanentes a los sistemas de aire acondicionado que permitan reducir la propagación del virus y las enfermedades. Hay muchas diferentes iniciativas que estamos viendo en las compañías que se están tomando, pero realmente las preguntas que estamos viendo con mayor frecuencia son, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con el espacio de trabajo después de todo esto? ¿Cómo va a ser la experiencia de la oficina si no puedo tener contacto físico con las personas? Y realmente, ¿qué quiere decir nueva normalidad? ¿Verdad? Que es el término que todos escuchamos y usamos con bastante frecuencia. Entonces, la realidad es que no hay una respuesta simple. Cada empresa tiene su cultura y su forma de trabajar y pues hay diferentes maneras de manejarlo y de planearlo. No les voy a soplar las soluciones hoy día, pero sí les voy a compartir algunas soluciones que estamos viendo. Hay muchas diferentes soluciones para el espacio, pero yo creo que lo importante ahora es empezar a planificar. El cambio toma tiempo y aunque llegamos a esta situación de una forma un poco más abrupta de la que quisiéramos, el retorno claramente va a ser un poco más lento y controlado. Entonces eso nos presenta una gran oportunidad para trabajar en esa planificación de los espacios. El lugar de trabajo, siguiente. El lugar de trabajo seguirá siendo un poderoso catalizador para el éxito de las organizaciones. De eso no tenemos duda y ahora les voy a decir por qué. Siguiente, habiendo comprobado que el trabajo remoto es viable, ¿verdad?, porque muchas empresas llegaron a él por primera vez en esta pandemia, realmente nosotros lo vemos como una estrategia de continuidad del negocio y tenemos la oportunidad de probar nuevas ideas y de transformar la forma en que vivimos y convivimos en la oficina. La evolución de la nueva normalidad del espacio de trabajo es un poco, ¿verdad? Todos tenemos claros el hoy, ¿no? Vivimos en un mundo virtual, tenemos muchas lecciones aprendidas, hemos experimentado muchas formas diferentes de trabajo, tecnología, no estamos solos, ¿verdad? Es una experiencia que estamos viviendo como humanidad a nivel global, pero sabemos que vamos a regresar a la oficina eventualmente, ¿no? No sabemos cuándo va a ser, pero va a ser un camino, como les decía, lento y controlado y va a realmente requerir que las empresas tomen en consideración las personas, sus necesidades y pues obviamente todos los protocolos de higiene y de salud que nos vayan a indicar. El futuro realmente y lo que nosotros llamamos la nueva normalidad es lo que es un poco incierto, ¿no? Sabemos que van a haber cambios, pero realmente lo que estamos nosotros viendo es la necesidad de que las organizaciones se organicen de una forma más inteligente, que planifiquen de una forma mucho más multidisciplinaria, que gestionen eficazmente los espacios de trabajo y que se preparen para el cambio. Entonces va a ser un cambio mucho más estratégico y aquí les voy a compartir algunos escenarios de cómo se pueden ver los espacios de oficina. Entonces les cuento algunos escenarios que podrían cambiar en la forma en que trabajamos hoy. Hay 4, digamos, para dar algunos ejemplos, hay 4 que vamos a ver el día de hoy. La primera es la movilidad estacional. Luego tenemos la movilidad funcional, ahora les voy a ahondar un poquito más en cada uno. Luego la oficina como centro de encuentros y después la oficina hiperprivada. Entonces, pues, ¿qué quiere decir cada uno? La primera es la movilidad estacional. Esta estrategia tiene mucho sentido cuando pensamos en países que tienen 4 estaciones marcadas, pero si ponemos a un lado el contexto climático como la época lluviosa, por ejemplo, aquí en Costa Rica, realmente las estaciones podrían incluir vacaciones de la escuela,
reparaciones amplias en vías públicas, que todos vivimos por la tragedia de La Platina, cosas que comprometen la movilidad de las personas, eventos deportivos alrededor de los estadios, temporadas navideñas, todo lo que vivimos nosotros, las personas que trasladamos de la casa a la oficina típicamente. Entonces, ¿qué tal si le ofrecemos a nuestros colaboradores flexibilidad alrededor de estos eventos? El resto del tiempo podemos operar con normalidad, pero que exista movilidad estacional. Desde ese sentido, para muchas empresas, pues esto no puede sonar muy diferente o muy innovador porque trabajan de esa forma, pero recordemos que un gran porcentaje de las compañías que están hoy teletrabajando no lo hacían ampliamente, o sea, no era un modelo que estaba adoptado a nivel amplio en todas las organizaciones. Entonces, hablemos un poco de la movilidad funcional. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de tener teletrabajo individual o de forma, digamos que las personas individualmente trabajaran desde su casa de forma semanal o de forma diaria y pasáramos a una movilidad por equipos, ¿verdad? O por departamentos que trabajaran desde la casa de una forma cíclica según las necesidades que tuviera el negocio, ¿no? Que la oficina se preste más para aquellas personas que requieran de la cercanía humana, ¿verdad? Que necesiten ir a reunirse físicamente o estar cercano para poder resolver un proyecto o una necesidad, que necesiten de tener acceso a las herramientas, a la tecnología para solucionar sus proyectos. O sea, ¿qué tiene la oficina que no tiene la casa para esos equipos que necesiten estar ahí? No, esta pregunta obviamente nos obliga a replantearnos un poco esa idea de que la oficina es centralizada y que todos nos unimos ahí y esa es la forma en que solucionamos la forma en que trabajamos, ¿no? Si tenemos una movilidad funcional, podemos hasta considerar crear oficinas satélites a donde los equipos se encuentren según la zona en la que viven o estudian sus hijos o básicamente se quieren reunir en un lugar para conectarse y para colaborar. Entonces, es otro tipo de movilidad que puede surgir según la cultura de una compañía, ¿no? Luego está la oficina como centro de encuentro. Entonces, esta es, yo creo que el ejemplo que más hemos discutido y dialogado con nuestros clientes recientemente. ¿Y qué pasaría si la oficina fuera simplemente un contacto con su marca, cultura y colaboración, ¿no? Que la mayoría de los empleados continuaran trabajando desde casa o en un tercer lugar, como llaman, pero que vayan a la oficina para un propósito muy puntual. Entonces, si pensamos en los 4 modos de trabajo que mencionamos típicamente, que son, pre-COVID, son enfoque, colaboración, socialización y aprendizaje, y le sumamos a esto una quinta actividad que es el encuentro, digamos, el engagement cultural con la organización. Qué interesante sería el modelo donde esa oficina se vuelve ese imán para ese propósito puntual. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta que va a pasar con muchas oficinas post-COVID, ¿verdad? Realmente es el único lugar a donde podemos reforzar esa marca, donde las compañías reflejamos nuestra cultura, nuestros valores. Los demás podemos hacer, las demás actividades realmente hemos aprendido que las podemos hacer desde la casa, pero ¿qué necesitamos nosotros proveerle a nuestros colaboradores para que quieran llegar a la oficina y realmente conectarse con esa intención y con esa marca? Y por último está la oficina hiperprivada, que bueno, eso también ha estado sobre la mesa con algunos de nuestros clientes. Y bueno, ¿qué pasa si la razón principal por la cual los empleados, los colaboradores quieren ir a la oficina es porque necesitan un poquito de privacidad, ¿no? O sea, en sus casas no logran conseguir ese trabajo enfocado, viven con sus familias y que necesitan ir a la oficina para conseguir privacidad? Bueno, podemos crear espacios de trabajo que sean hiperprivados, como las oficinas privadas, pero que tengan estaciones de trabajo más grandes, cerradas, tengan servicios más privados en ubicaciones seguras, no necesariamente tienen que ser centros urbanos, pero que realmente sea un lugar para ir a hacer trabajo enfocado. Este modelo lo hemos visto mucho, sobre todo en empresas de servicios profesionales y servicios financieros. Es un complemento a la oficina central, no como único modelo, pero como un complemento.
a la oficina central y se crea una serie de satélites similar al modelo anterior, donde las personas puedan acceder fácilmente y trabajar de forma muy enfocada, que la mayoría de su tiempo, qué sé yo, dedicada a visitar clientes o estar más en la calle, entonces que tienen esos puntos de contacto a donde puedan ir a concentrarse. Entonces, en el modelo actual, pues hay mucho sentido en pensar en la privacidad como necesidad básica para muchas personas, sobre todo los que viven con sus familias y que no necesariamente consiguen esa privacidad o esa posibilidad de enfocarse en sus casas. Entonces, ahí hay unos cuantos modelos, eso es pensando un poco más a futuro y pensando un poco más a largo plazo en cómo vemos la oficina en sí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ese espacio de trabajo? Pero realmente lo que va a decidir ese escenario y la forma adecuada en la que planificamos esos espacios va a ser la forma en que tomamos las decisiones, ¿no? Y todo gira en torno a esa toma de decisiones sobre el espacio de trabajo, y antes las decisiones se tomaban típicamente por un equipo de real estate o de facilidades. Pero ahora estamos viendo como muchas de las empresas, sobre todo las más innovadoras, están ampliando la conversación y están incluyendo a más personas en ese proceso de toma de decisiones para que sean decisiones mucho más integradas. Entonces, hay diferentes estrategias de regreso, pero lo más importante, o por lo menos nosotros creemos fielmente que es importante que la estrategia de regreso sea enfocada en el ser humano, y por eso es importante entender primero qué es lo que queremos lograr, ¿no? Cuando regresemos a las oficinas, conocer las expectativas que tienen las personas es súper importante. Por eso el enfoque multidisciplinario es realmente la clave para el éxito en ese sentido. Y bueno, para esto hay muchas diferentes estrategias, herramientas, siempre está el proceso de gestión de cambio, donde uno, ¿verdad?, prepara a las personas para ese retorno, teniendo en cuenta todos los protocolos y los cambios que pueden experimentar a la hora de regresar. Por supuesto que tiene que haber un alineamiento organizacional, es importante que todos estemos en la misma página a nivel de organización sobre cuáles son esas metas, por qué vamos a regresar, y muchos de nuestros clientes están todavía planteándose esa duda, ¿no? ¿Es el momento para regresar? ¿Cuándo va a ser el momento de regresar? ¿Cuál va a ser el objetivo o el propósito de ese regreso? Siempre es importante, y lo escuchamos y lo predicamos también, que la seguridad de las personas es lo más importante, pero las organizaciones tenemos también necesidades, y los negocios tienen necesidades y continuidad que no necesariamente tienen que ver con una estrategia de absoluta movilidad o teletrabajo. Entonces, para esto podemos hacer muchas encuestas. Por ejemplo, en Gensler nosotros tenemos una encuesta patentada que usamos hace muchos años para entender y medir las experiencias de los trabajadores en la oficina. Pero ahora hemos creado una versión de esta herramienta para lograr lo mismo, pero en casa, ¿verdad? Realmente entender cuáles son las oportunidades que tenemos para mejorar la experiencia que tienen teletrabajando, así como saber cómo se sienten para un futuro o eventual retorno, qué expectativas tienen, qué situaciones personales les podrían impedir ese regreso, sobre todo en la situación de la pandemia en la que estamos. Es una herramienta que nos permite también identificar cuál es el potencial que tenemos de crear y fortalecer esos programas de movilidad de forma grupal o departamental. Entonces, realmente escuchar a las personas es bien importante para nosotros poder establecer cuáles son esas estrategias y cuáles son las soluciones que nos conviene como organización. También una clave para el futuro, y por la experiencia que tenemos a nivel global, realmente, sobre todo a raíz de la pandemia, es la gestión del espacio. Y ahora que el teletrabajo, pues, posiblemente está aquí para quedarse, el lugar de trabajo va a estar en constante cambio, ¿no? Las personas van a estar rotando más a menudo dentro del espacio del trabajo, y pues nosotros creemos que existen muchas herramientas. Nosotros tenemos esta que se llama WISP, que realmente es una herramienta que nos permite generar diferentes escenarios, generar datos, métricas de espacio para poder tomar decisiones rápidas sobre el uso del espacio. Y como les digo, lo importante es poder entender que el espacio va a estar en constante cambio y que necesitamos adaptarnos a ese cambio de forma rápida.
Entonces, para mostrarle algunos resultados de algunas de las encuestas que hemos hecho, les voy a compartir un pequeño resumen de la encuesta que hicimos de espacios de trabajo en casa en Estados Unidos, como para dar un ejemplo, porque es una muestra bastante grande y nos dio curiosidad alguna de los datos que descubrimos a través de esta encuesta. Entonces, una de las cosas que nos pareció curiosa es que la mayoría de los encuestados dijeron que preferían trabajar desde la oficina que en la casa. Entonces, eso nos abre a nosotros la curiosidad de saber cuáles son esas expectativas a la hora de regresar, ¿no? El siguiente porcentaje que le ganó a esa respuesta fue que las personas quieren continuar trabajando desde la casa por lo menos 1 o 2 veces por semana. Entonces, yo creo que eso muestra que la dinámica de teletrabajo y de trabajo en la oficina va a continuar y que posiblemente el motivo de querer regresar a la oficina lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Entonces, una de las razones principales de querer regresar a la oficina es para evitar distracciones, mantener un balance sano entre la vida y el trabajo, además de que la colaboración, pues obviamente se vuelve un poco más difícil. Según el 55% de los encuestados, para ser específicos, se dice que la colaboración virtual no es lo mismo que la colaboración en persona. Y eso, pues obviamente no es un secreto para nadie, pero la razón principal de querer regresar a la oficina es para poder conectar con sus compañeros de trabajo y un poco con la cultura de la organización. Entonces, no necesariamente esto refleja la realidad de nuestro país, pero sí hay muchos aciertos en la encuesta y que realmente nos demuestra que tenemos un cambio inminente y van a haber muchas expectativas que nuestros colaboradores van a tener. Tenemos que planear para cómo vamos a mejorar esa experiencia para las personas, ¿no? Entonces, algunas de las actividades que podemos hacer mejor de forma presencial, obviamente es el aprendizaje, las conexiones humanas, por supuesto, construir ese capital social, la ideación y la innovación. Son cosas que pues hacemos muchos esfuerzos por en un mundo virtual mantener vigentes y conectadas, pero pues obviamente a la hora de no tener ese contacto personal recae un poco sobre la tecnología y se pierde un poco la parte humana, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que cuando regresemos a la oficina va a haber una gran necesidad de conectar con las personas, como les decía, y para esto tenemos que crear lugares que sean como una plataforma de servicios para las personas, ¿no? ¿Por qué no inspirarse, por ejemplo, en la hotelería, que lo hace también, que la experiencia, ¿verdad? Que podamos ofrecer servicios a las personas donde se sientan atraídos por estar en ese espacio y que puedan llegar a sus necesidades, que podamos fomentar que el espacio de trabajo sea el mejor espacio para poder hacer esa conexión. Pero tampoco es importante no perder de vista la importancia y la experiencia de nuestro pasado y no olvidemos la importancia de la concentración, ¿no? Algunos empleados todavía quieren ir a la oficina para enfocarse, como les decía, sobre todo los que tenemos hijos en casa, sabemos a veces el reto que es poder encontrar un espacio para poder hacer ese trabajo enfocado. Entonces, la oficina puede ser un lugar a donde se proporcione variedades de espacios, a donde los colaboradores se puedan sentar y trabajar de forma enfocada, así como la colaboración, que es realmente la razón principal por la cual las personas van a estar en ese trabajo, ¿no? Entonces, realmente es importante que sepamos que, ¿verdad? Sin lugar a duda, la mayor lección de la situación actual es que las personas extrañan a las personas y están esperando poder tener esa posibilidad de volverse a conectar con sus colegas, porque de lo contrario podemos seguir trabajando desde la casa y pues tenemos experiencias realmente positivas a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos y que ha sido de una forma un poco abrupta, ¿no? Los espacios de trabajo pueden tener un enfoque más adaptable, siguiente, que realmente vamos a crear nuevos estilos de trabajo que nos permitan definir una tipología de espacio
distinta a la que en la que estamos acostumbrados. Muchas organizaciones, incluyendo nosotros, hemos empezado a planear cómo se ve ese retorno con distanciamiento social, ¿no? ¿Cuántas personas me caben en la oficina? ¿Cuál es la capacidad de mis áreas de reunión? Y rápidamente nos hemos dado cuenta que el espacio no va a ser el mismo, no vamos a poder utilizarlo de la misma forma. Nosotros en el caso de nuestra oficina en Gensler, hay muchas salas de reuniones que van a quedar sin utilidad, porque por el distanciamiento social al que vamos a ser obligados, no podemos meter a una o más de dos personas en un espacio de colaboración. Entonces, ¿cómo podemos transformar a los espacios para que realmente sirvan para esa función? Aquí hay algunas cuantas ideas de tipologías, sobre todo nuevas tipologías de colaboración que son más abiertas, espacios que son configurados de una forma diferente también para permitir el distanciamiento social, pero que estéticamente sean más agradables y que permita un poquito más de contacto visual con las personas, al contrario de, ¿verdad?, la separación acrílica y otras soluciones rápidas que hemos visto que han salido en los últimos meses. Cambios en la forma en que usamos los espacios de uso común, por ejemplo, como cocinas comunitarias, realmente nos pone a pensar muchísimo cómo vamos a disminuir la propagación de los virus cuando todos estamos utilizando las mismas tazas y los vasos y no tenemos un control sobre el protocolo de higiene de cada individuo. Entonces, hemos inclusive visto como algunas compañías han optado por tener un barista, una persona que atienda a las personas y que les sirva el café para tener un poquito más de control de los gérmenes y de ese contagio. Siguiente. Pensando también en los accesos a los espacios, estamos viendo la creación de espacios que realmente no sabría cómo traducir, pero se usa mucho en Estados Unidos el mudroom, donde las personas pueden llegar a descargar un poco el mundo que traen de afuera, ¿no? Cambiarse los zapatos, lavarse las manos, dejar las pertenencias que no necesitan para el rato que van a estar ahí visitando la oficina. Buscando soluciones de espacios intermedios, cómo hacemos para celebrar un poco más la colaboración, los vecindarios que hemos visto muy utilizados comúnmente en la planificación de las áreas abiertas. Bueno, vamos a crear posiblemente nuevos vecindarios con algunas separaciones a donde las personas tengan la posibilidad de sentirse parte, ¿verdad?, de un núcleo, o podemos decir una burbuja de trabajo, y que no se sienta tanta amplitud y crear como esos espacios. Y obviamente los nuevos modelos de oficinas que también estamos viendo conversando mucho con clientes sobre cómo van a ser esos modelos, cómo voy a trabajar de forma colaborativa con mis compañeros cuando no puedo estar en contacto físico con ellos. Entonces, realmente tenemos que pensar que la oficina del futuro va a ser muy distinta a la que estamos acostumbrados. Por no ser distintas, lo que no queremos es que sean menos humanas. Creo que cuando pensamos en el futuro, lo primero que pensamos siempre es en la tecnología, cómo vamos a prepararnos con la tecnología, cómo vamos a utilizar la tecnología para podernos, ¿verdad?, dar ese siguiente paso hacia el futuro. Pero realmente la tecnología hoy día está en todo lado, vivimos con ella, siempre va a existir. Realmente lo que creemos nosotros es que lo que va a forzar el cambio va a ser el comportamiento de nosotros los humanos. Realmente las necesidades van a estar cambiando constantemente. El propósito de la oficina va a ser el centro de la conversación. ¿Cómo hacemos ahora para regresar a todo el mundo, inclusive las personas que tienen retos? Y eso es ¿verdad?, una experiencia personal. Inclusive las personas que tienen retos trabajando en sus casas todavía tienen mucha duda si regresar o no regresar, cuándo vamos a regresar, qué va a hacer la oficina para que yo me sienta segura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para atraer de nuevo a nuestros colaboradores a ese espacio de trabajo, y qué tipo de conversaciones tenemos que empezar a tener con ellos para poder realmente entender sus necesidades, y cómo podemos preparar ese espacio de trabajo más allá de ponerle una X a las sillas que no podemos usar? ¿Cómo podemos crear espacios donde las personas realmente se sientan seguros, número uno, y número dos, que puedan encontrar los servicios y la tecnología y las herramientas para poder hacer su trabajo de forma diferente y mejor que a como la hacen en su casa? Entonces,
Por supuesto que la pandemia nos tiró a un abismo de una forma muy abrupta. Muchos estamos orgullosos de que nos hemos adaptado a ese cambio, aunque otros todavía están luchando por hacerlo, pero creo que el éxito está en lo que viene después del COVID y realmente tenemos que pensar más allá de la normalidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Y realmente prepararnos para ese futuro y planear los espacios para ese retorno a la oficina. Entonces, con eso cerramos la presentación. Vamos a abrir a preguntas. No sé si hay alguien que tenga una consulta que quisiera hacer y con mucho gusto se las contestamos. Sí, aquí tengo un comentario y dos preguntitas que vamos a compartirlas con el resto del foro. Primero que todo, Jessica, te preguntan cuál es el caso de la hiperprivada. Nos pregunta Rafael Ángel Murcia. Sí, la oficina hiperprivada es básicamente un poco el regreso a los espacios de trabajo como los teníamos antes, ¿no? Es el opuesto al espacio abierto que estamos viendo hoy día, donde depende mucho de la cultura organizacional y el tipo de trabajo que hacen, pero que realmente sea el lugar a donde las personas vayan exclusivamente a trabajar de forma enfocada. Claramente la privacidad va un poco de la mano con el trabajo individual o de forma personal. Quiere decir que va al contrario de la colaboración, o la forma en que trabajamos las organizaciones que somos más colaborativas. Entonces, no necesariamente es una solución que sirve para todos, pero sí hay organizaciones que culturalmente requieren generar ese tipo de espacios para sus colaboradores de forma muy, muy privada. Entonces, de nuevo, son espacios mucho más cerrados, donde el 80% son, ¿verdad?, espacios con puerta o cerrados o de paneles altos para poder generar trabajo, hacer trabajo mucho más enfocado y más individual. Genial, Jessica, muchas gracias. Tenemos un comentario de un compañero, Mariano Ramírez, que nos pregunta, ¿esta charla se va a poder ver en la página web de ustedes? Sí, Mariano, puedes accesar a YouTube y bajo Gensler Latinoamérica y ahí va a quedar grabada esta charla para que igual la puedas compartir con otros compañeros. Tenemos un comentario de Adrián García en el que dice, yo no quisiera que la nueva realidad sea igual que antes. Serían mejor hubs de trabajo compartido de la empresa en la que trabajamos para ir de vez en cuando cerca de donde uno vive. Cerca de donde uno vive, cerca de árboles, iluminación natural, caminar, almorzar o tomar café. Es un comentario que nos hace Adrián García de acuerdo a lo que nos ha compartido Jessica de la nueva realidad. Tenemos otra preguntita, Jess, para vos, de Juan Ugalde. ¿Cómo contemplan los espacios de entrenamiento en una oficina en este contexto? ¿O los auditorios o salas de reuniones? Bueno, los espacios ¿verdad?, de muchas personas como salas de capacitación, auditorios, claramente hoy día no los podemos utilizar. Yo creo que hasta que no tengamos una solución médica que nos permita estar de nuevo en contacto con otros seres humanos cercanos, no son modelos que estamos adaptando ampliamente. Hay muchas empresas que cuentan con espacios grandes de capacitación, auditorios, salas que se abren y que se amplían. Muchos de nuestros clientes lo que están haciendo y estamos trabajando con ellos es en crear modelos flexibles a donde esas salas se puedan manipular y cambiar y generar un poco más de flexibilidad para que se puedan utilizar para espacios de reunión. Con respecto a los espacios de reunión, uno de los retos que tenemos es que son espacios confinados a donde no necesariamente tenemos ¿verdad?, una capacidad o digamos a nivel de distanciamiento social no cumplimos con los radios para poder tener a más de 2 o 3 personas a la vez. Entonces
como que se pierde un poco el propósito de esos espacios. Entonces estamos replanteando un poco el uso de esos espacios, generando tal vez espacios de trabajo donde quepan 2 personas y pueden trabajar como oficinas compartidas, digamos, y buscando los espacios más amplios y más abiertos para poder generar esos espacios de colaboración. Pero bueno, como les decía, son espacios y modelos de colaboración mucho más abiertos, a donde las personas tienen un poquito más de espacio para cumplir tanto con el distanciamiento como también para no estar confinados en un espacio cerrado. Pero definitivamente los auditorios de momento tendrán que cumplir otra función porque no podemos tener grupos grandes contenidos en un espacio cerrado. Muy bien, tenemos también una pregunta de Laura Calderón. ¿Se tiene ya algún estándar de las distancias entre espacios de trabajo, por ejemplo, entre colaboradores, entre pasillos? Sí, bueno, a nivel nacional, lo que se habla es de 1,80 m o 2 metros de distanciamiento. Nosotros a nivel global y muchos de nuestros clientes, sobre todo multinacionales, están trabajando con un distanciamiento un poco mayor de 9 pies, que son más o menos 2,7 metros. La forma en que se mide depende mucho de la organización. Como digo, nosotros no somos expertos en protocolos de higiene y de salud ocupacional, entonces trabajamos mucho con nuestros clientes en entender cuáles son los protocolos y las guías que tienen ellos a nivel nacional, o si es una empresa podemos ayudar digamos, a analizar cuáles son las directrices que el Ministerio de Salud ha impuesto para tomar decisiones acertadas. Como les decía, lo fácil sería decir, tomemos una regla y midamos 2 metros entre silla y silla, pero la realidad es que los seres humanos no somos estáticos, ¿no? Nos movemos, tenemos diferente tamaño, o sea, mi centro es muy distinto al centro de otra persona, entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar un poco que esa distancia se dé en el espacio de trabajo para que realmente las personas se sientan cómodas y se sientan seguras? Pero sí, digamos, las distancias que estamos manejando es entre 1,8 y 2 metros hasta casi 3 metros de distancia según la organización. Ok, Félix Cardona nos da también la pregunta, los espacios como comedores o cafeterías, ¿qué recomendaciones tienen? Bueno, mucho de lo que hemos, por lo menos depende mucho de la fase en la que estemos de retorno. Si estamos regresando a la oficina hoy, yo les diría que no se habiliten ese tipo de espacios. Yo creo que es mejor evitar al máximo, digamos, que las personas se junten y sobre todo con temas de alimentos y bebidas es muy delicado. Nosotros en nuestra oficina, por lo menos en la primera fase de retorno, que todavía no ha iniciado, tenemos deshabilitados los espacios de comidas y bebidas, solamente se utilizan de forma individual. Hay ciertas partes de la cocina que sí están habilitadas, pero no cafeterías amplias donde hay muchos colaboradores. Otras soluciones que hemos visto y que hemos encontrado con algunos clientes, como les decía, es el modelo de servicio que se da, ¿verdad? Si es autoservicio, donde cada colaborador va a calentarse su comida, prepararla ¿verdad? Y sentarse en un área común, eso está migrando un poco más a que sea una persona que prepare la comida y se la entregue, y que las personas no se sienten en áreas comunes para comer. Aún así, cuando se aumenta digamos, la cantidad de veces que se desinfectan los espacios, la recomendación es no estar, digamos, muchas personas en un solo lugar o en contacto rotativo. Entonces, como les decía, el modelo que más hemos visto es el modelo digamos, de servicio, como lo llamamos barista, pero realmente es una persona que está ahí, que recibe el alimento, que lo prepara, lo calienta y lo entrega. No desde el punto de vista de las personas que traen su almuerzo de su casa, sino que en los lugares donde hay, por ejemplo, un buffet, una barra de ensaladas, ese tipo de cosas, es mejor que la comida ya venga preparada y empacada. Pero en las oficinas más pequeñas, donde tenemos pues un microondas y tenemos cubiertos y vasos para las personas, estamos optando por no habilitar esos espacios en la primera fase. Y en la segunda fase, donde ya tenemos a más personas conviviendo y ya hay un poquito más de capacidad de personas, entonces
pueden haber protocolos que permitan que las personas estén en ese espacio, pero digamos con una capacidad limitada y con unos protocolos claros. Yo creo que la comunicación, ante todo, es la clave, y Ana lo sabe muy bien. Hemos estado trabajando en el caso de nuestra oficina en desarrollar el protocolo, comunicarlo, rotular los espacios, todo el signage y el wayfinding es súper importante que esté muy claro y comunicado, que las personas no tengan que dudar de qué es lo correcto, por dónde debo circular, qué puedo utilizar en este espacio y qué no puedo utilizar. Ok, y un par de preguntitas más. Una pregunta muy interesante que nos hace Juan Manuel Espejo. ¿Qué pasa si en 3 meses se encuentra la vacuna del virus? ¿Volveremos a la normalidad de oficinas del 2019 o creen que va a existir un cambio real? Bueno, yo creo que el comentario que hiciste al inicio es la muestra perfecta, y realmente les puedo dar mi opinión, la opinión de Gensler, pero realmente lo que va a responder esta pregunta son los colaboradores, ¿no? Las personas que hemos tenido la experiencia de trabajar de forma remota. Sabemos que funciona y que se puede hacer, ¿verdad? Los que todavía seguimos dichosamente con trabajo y estamos conectados a nuestras organizaciones y seguimos adelante con este modelo, nos hemos dado cuenta que tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que la expectativa de las personas es que eso va a continuar. Entonces, depende mucho de cuál era la normalidad en la que cada organización vivía en el 2019. Habían organizaciones que adoptaban el modelo de teletrabajo de forma muy amplia y agresiva, otros que quizás no. Entonces, yo sí siento que esta situación nos va a obligar a todos, va a acelerar un poco ese proceso de innovación y de movilidad en las organizaciones, ¿no? Ese es realmente lo que nosotros estamos viendo con los clientes con los que hemos estado trabajando, es que pues la expectativa es que vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar trabajando de forma remota y que necesitamos prepararnos para ese mundo nuevo en el que vamos a tener una combinación de esas dos realidades. Muy bien. Y una última pregunta que tenemos de Javier Berenes. ¿Cómo visualizan ustedes la utilización de servicios basados en tecnología para monitoreo de calidad de aire, donde no solo es velar por el control de partículas, sino el garantizar mejores condiciones de confort y salud para los colaboradores? Bueno, a ver, realmente hay de todo. Hemos visto clientes que han llegado tan lejos como hacer mediciones ¿verdad?, de partículas en el aire y hacer modificaciones a sus sistemas de aire acondicionado para poder reducir al máximo esa digamos, propagación de partículas volátiles. Sin embargo, realmente depende muchísimo del sistema, de la infraestructura que tenga cada oficina. Hay muchos que dependen de una infraestructura común, ¿verdad? Que están pegados a ¿verdad?, un sistema del edificio y que solamente reciben, digamos, son alimentados por ese aire acondicionado. Hay otros que tienen sistemas independientes. Creo que hay muchas soluciones. Hay también lo hablábamos el otro día, Ana, de luz ultravioleta, que se utiliza mucho en los laboratorios y cuartos limpios para poder limpiar y purificar los espacios. Hay una combinación de soluciones. Creo que definitivamente, como lo decía al inicio, realmente depende cuál es el objetivo. Si queremos que nuestra oficina sea de grado hospitalario o como un cuarto limpio, ¿verdad?, van a haber unas soluciones muy distintas. Así lo que queremos es hacer todo lo posible por disminuir la posibilidad de contagios. Lo que quisiéramos todos es que la oficina no sea, que no recibamos personas que estén contagiados del virus, pero creo que tiene que ser, como le decía yo, una solución que sea integral, ¿no? Desde el acceso al espacio de trabajo, cómo controla uno quién entra, quién sale, ¿verdad?, cuáles son los protocolos de higiene que recibe a las personas, colaboradores, visitas, ¿verdad?, quien entra al espacio, así como es el ambiente
interno en el que convivimos todos, ¿no? Creo que sin duda esto es un tema de conversación muy amplio y del que todos estamos preocupados. Creo que es el número uno en la agenda de muchos, por lo menos de nuestros clientes, es que la oficina sea el lugar más seguro para nuestros colaboradores. Muy bien. Para Gensler Costa Rica ha sido realmente un placer haber compartido con ustedes esta conferencia que nuestra codirectora Jessica ha compartido con ustedes el día de hoy. Como pueden ver en la presentación, ahí está la dirección de correo de Jessica por si desean contactarla, jessica_garcia@gensler.com. Igualmente pueden ver presentaciones de diferentes webinars que hemos hecho durante el año en el canal de YouTube de Gensler Latinoamérica. Igualmente pueden seguirnos en LinkedIn, en donde constantemente ponemos publicaciones de diferentes proyectos en los que estamos trabajando, igualmente como Gensler Latinoamérica. Realmente ha sido un verdadero placer. Gracias Jessica por tu espacio, por todo tu conocimiento que nos has brindado el día de hoy y quedamos a las órdenes para cualquier oportunidad o pregunta que tengan de parte de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.